Aló, bueno, nuevo episodio. Este episodio surge a raíz del anterior, en realidad son prácticamente el mismo, pero dividido porque hablan básicamente del mismo tema, así que les sugiero antes ir a escuchar el anterior, que se llama No sabemos nada. Ahí hice énfasis en tratar de ver por qué es que no sabemos nada y dije algunas cosas sobre el funcionamiento del cerebro y de cómo nuestros sentidos captan la realidad y cómo esta realidad es moldeada por las convenciones culturales y sociales que todos utilizamos para sobrevivir en el día a día. Y la verdad es que todas esas cosas nos exceden y no tiene mucho sentido ponernos a verlas en un plano, en un sentido del día a día, en la vida cotidiana. Son más bien puntos en los cuales se filosofa, se reflexiona, uno piensa, flashea un poco y chao. O sea, a lo sumo uno tiene un entendimiento más profundo de eso desde adentro, pero afuera siempre va a tener que estar adaptándose a todo esto porque es la única manera que tenemos de vivir en sociedad. Pero ahora quiero hablar de aquello sobre lo cual sí tenemos control, que termina siendo lo que realmente importa, porque es sobre lo que podemos trabajar. Y este otro lugar desde el cual interpretamos la realidad tiene que ver con los puntos de vista y las creencias. En un momento del otro capítulo dije algo sobre que podemos seguir viviendo como si lo que nosotros entendemos por lo que es la realidad es la verdad, es así como la entendemos, es así realmente, y chau, y seguir viviendo de esa manera. O sea, es la realidad tal como la entendemos en este preciso momento. Y creo que esto pasa, que esta situación ocurre, porque no le estamos dando lugar a la posibilidad de que sea de otra manera. O sea, no le estamos dando la posibilidad a las cosas para que, para nuestra propia interpretación, esas cosas sean diferentes. O sea, es muy sutil porque la realidad externa no va a cambiar, probablemente no cambie, pero cuando la mirada de uno mismo, de una misma, cambia, empieza a ver al mundo con otros ojos y es como si empezara a vivir otra vida. O sea, no quiero que parezca muy exagerado, pero podría decirse que es algo como eso. Obviamente hay realidades muchísimo más delicadas y no me voy a meter ahí. Esto es como, tómenlo como una reflexión personal, la toman, la dejan. A ver, ¿a qué quiero ir con todo? Nosotros somos capaces de elegir el tipo de pensamiento que tenemos. A este maestro que menciono siempre, una vez le preguntaron, tengo miedo, ¿por qué tengo miedo y cómo hago para dejar de tener miedo? Y él le dice, cambia el canal, estás viendo una película de terror. Cuando vas a ver una película de terror, obviamente tenés miedo, es así. Bueno, cambia, poné una película de amor, una película de comedia. A ver, obviamente lo dice como si fuera re fácil, porque, no sé, tiene una sabiduría y una experiencia enormes, y lo dice y vos, digamos, te convence y quedás, sí, es fantástico lo que dice, lo voy a hacer, no es tan fácil, obviamente que no, pero obviamente que también, al menos sobre eso, nosotros tenemos un poder, porque al final la mente es una herramienta. Aquí quiero ir con todo esto, que no me quiero enrollar mucho, a que es un punto de vista. Estamos eligiendo el punto de vista sobre cómo vivir las cosas, cómo verlas, desde qué lugar mirarlas y obviamente, o sea, no me estoy refiriendo a cosas enormes o cosas muy profundas, que es tipo cómo interpreta el cerebro los colores, eso, no vamos a hacer nada con eso, pero sino en cosas tal vez más chiquititas o sobre las cuales sí podemos incidir, que es lo que en realidad importa, ¿no? Piénsalo así, alguien le tiene miedo a la oscuridad y cada vez que hay oscuridad le escapa, se va, tiene miedo, le agarra ansiedad, prende la luz, no sé, etcétera. Y todo esto va a ser, o sea, es como todo un punto de vista que se tiene sobre la oscuridad. La oscuridad es mala, se la interpreta como una amenaza y las únicas respuestas posibles son o la huida o el shock. Pero si esta persona toma la determinación de quedarse en la oscuridad, no importa lo que le pase por la cabeza, y decide ignorar todos esos pensamientos feos que se le vienen, enfrentando su miedo, ¿creen que no va a haber un cambio ahí? Está estudiado que una de las maneras de enfrentar los miedos, o sea, de curar los miedos es enfrentarlos, enfrentar aquello que asusta. Cuando uno supera el miedo, empieza a ver a eso que le temía con otros ojos, porque ya no significa lo mismo. Pero esa cosa no cambió en realidad, nada más cambió nuestra interpretación de lo que eso es. O sea, creíamos que era algo malo, a lo que había que escaparle, y ahora ya no, pero sigue todo igual. A esto me refiero con puntos de vista y creencias, tómenlo más o menos como lo mismo. El problema es que esto de creencias se puede confundir con el concepto de tener algo realmente instalado adentro que parece excedernos. Tipo, si a mí de verdad me genera algo muy fuerte X cosa, no es una creencia, me van a decir ustedes, y que no, o sea, yo me estoy refiriendo a creencia como un punto de vista que se tiene sobre X cosa, pero yo creo que sí está muy relacionado, porque en realidad estamos muy moldeadas por nuestra manera de pensar, porque no es que lo que nosotros pensamos se mantiene en un nivel superficial. A la larga se termina transformando en nuestra manera de ser, en nuestra manera de ver la vida, nuestra mente más subconsciente y más profunda, ahí empieza a instalarse todos esos pensamientos y terminan transformándonos más o menos, o terminan como dando la personalidad o las cosas que nosotros sentimos o creemos que son de cierta manera de verdad, pero en realidad son solamente puntos de vista que están muy instalados, que ya se dieron ya sea por repetición o por patrones o por costumbres viejas, ancestrales que no nos acordamos, o por una repetición que se está empezando a dar ahora. Entonces, no sé, otro ejemplo. Para mí el cigarrillo en este momento no significa nada, o sea, no tengo ningún tipo de vínculo con el cigarrillo. Si yo empiezo, o sea, el cigarrillo no sé, no me importa. Si yo fumo y me empiezo a hacer cada vez más adicto,
ese cigarrillo va a tener otro significado para mí, yo voy a tener otra relación con el cigarrillo, pero el cigarrillo sigue siendo el mismo. O sea, lo único que está cambiando es mi punto de vista interno hacia ese objeto. O sea, yo estoy invistiendo a ese objeto de un cierto significado, estoy poniendo algo que es mío, lo estoy poniendo allá, y eso es un punto de vista. Me refiero a es una manera en la que cada uno vive, porque no es así objetivamente para todos. Entonces, me estoy refiriendo a todo esto como algo que moldea nuestra realidad también, pero que en realidad somos nosotros que estamos moldeando la realidad a través de todas estas cosas que nos vamos creando, que aunque sean muy, no sé, muy en el subconsciente o que estén muy ocultas o que parezca que no las estamos controlando ahora mismo, en realidad es nuestra acción. Que bueno, igual va a haber otro episodio sobre acciones, decisiones, hábitos, etc. Voy a poner un ejemplo personal. Hasta hace un tiempo yo tenía el chip de que tenía que terminar el colegio, empezar una carrera, terminarla, casarme, tener hijos, trabajar, etcétera, qué sé yo, y morir. No podía ver el mundo más allá de esas paredes. Entonces mi manera de vivir se correspondía a eso. Y hace un tiempo hice un cambio de chip, empecé a ver otras maneras de vivir por la gente que me rodea, o etcétera, y me empecé a cuestionar si yo estaba abierto a todas las posibilidades y oportunidades que podría estar aprovechando. Por ahí alguien que me ve en el día a día no notó ningún cambio en mí, pero yo veo al mundo de otra manera y por eso es que yo me estoy manejando de otra manera y me siento distinto. Y es gracias a esto que me permito darle bola a las puertas que se van abriendo. Y de alguna manera con esto siento que se empieza a expresar una cierta creatividad que tengo en algún lado, pero que si yo no hubiera abierto las posibilidades de que esto sea así, nunca hubiera ocurrido, porque antes no estaba ocurriendo, porque yo no me di la chance, no me di ese punto de vista en mi cabeza. Estos son dos tipos de creencia en el sentido de maneras de ver la vida, porque si yo me pongo a debatir con alguien cuál es la posta, no vamos a llegar a ningún lado porque no hay ninguna verdad sobre esto, porque hay un montón de realidades. O sea, puede haber una realidad de alguien que sea mochilero, mochilera, viaje por el mundo, tenga un trabajo distinto una vez por mes y viva así y sea así toda su vida, no sé, pero es su creencia, su punto de vista, su forma de mirar la vida en ese momento y es posible. Para mí en este momento no es posible eso, porque no tengo el chip, no tengo ese punto de vista instalado en mí. A ver, el episodio no va sobre las posibilidades o sobre las decisiones, eso probablemente queda para otro momento, sino que lo que quiero remarcar, lo más importante, lo que quiero llegar es que para tomar ciertas decisiones, primero tenemos que haberles dado un lugar en nuestra mente. Y eso es creencia, porque no nos olvidemos que creencia no solamente es en el sentido de creer, sino también en el sentido de crear. O sea, lo que me estoy refiriendo un poco es que al creer uno crea, y que es un paradigma que tenían los mayas, que dice, no es necesario ver algo para creer que existe, solo es necesario creer que eso existe y así será creado. De esta manera ellos creían que los pensamientos tenían la fuerza necesaria para cambiar nuestra realidad. Y es que sí, o sea, parece muy trillado, parece muy por ahí muy tonto, pero es en realidad de esa manera, porque no me estoy refiriendo de vuelta a cosas sobre las cuales no tenemos control, como el funcionamiento del cerebro, sino que la manera en la que nosotros miramos la vida es la manera en la que nosotros estamos dispuestos a abrirle las posibilidades a lo que está afuera o adentro nuestro, abrir las posibilidades que tenemos para expresar según lo que nosotros queremos posible. Otro ejemplo, el pesimismo no es una realidad y el optimismo tampoco es una realidad. Solamente lo único que pueden aspirar a hacer es puntos de vista, maneras de ver las cosas, pero nadie tiene la verdad. Si alguien se atira para abajo en un cierto asunto, se bajonea, obviamente, otra vez, saltándonos todas las situaciones que sean demasiado delicadas, tomenlo de vuelta en una reflexión para sus días, es su creencia sobre cómo están las cosas y cómo decide vivirlas. Porque otra persona diferente, ante la misma dificultad, puede envalentonarse y actuar de una manera distinta, pero porque en un principio no se negó la posibilidad de que esa elección sea viable, que sea posible. El tema es que la mayoría de las veces crecemos con creencias que eran de la gente grande que nos crió, y estamos repitiendo los patrones de pensamiento de esas personas y no nos estamos permitiendo a nosotros ver en realidad qué tipo de pensamiento se ajusta más a lo que nosotros queremos y buscamos. Por eso es súper importante cuestionarnos si la manera en la que nos estamos manejando es la que corresponde, la que más se adecua a cómo somos nosotros, porque eso pasa muchísimo. Estamos solamente, se nos crió de cierta manera, nos educaron de cierta manera, o por ahí ni siquiera, solamente estamos viendo y repitiendo, y ahí se están perdiendo un montón de posibilidades. Por eso es súper importante, como, bueno, esto es así para mí, por lo menos tiene que ser así, porque lo que a mí me sirve, por ahí a otra persona no le sirve, y eso está perfecto. Pero bueno, no tenemos que tener todos la misma manera de pensar. O sea, la diferencia en la manera de pensar, en los puntos de vista, en las creencias, es lo que hace a la diversidad de opiniones y es lo que hace que haya un crecimiento
Porque si fuéramos todos iguales y pensáramos todos igual, sería como todo gris, no sé. Me acuerdo del capítulo ese de los padrinos mágicos, que era todo gris, bueno, horrible. Así que como dije en el capítulo anterior, podemos elegir en qué irrealidad existir, porque al final son irrealidades en el sentido de que la verdad absoluta y objetiva no es a través del pensamiento, al menos eso creo yo. Entonces, si podemos elegir en qué realidad existir, que al menos sea una realidad linda, buena, que nos sirva, que nos guste. O sea, todo eso está compuesto completamente por los puntos de vista y las creencias. Por ejemplo, cuando alguien dice que los granitos de arena no sirven, váyanse también a escuchar el capítulo de granitos de arena, es un punto de vista, nada más. Nadie sabe en realidad si los granitos de arena sirven o no. O sea, lo que yo opino en ese podcast es que sí, pero ese es mi punto de vista. Entonces uno puede decir, bueno, y si nunca se sabe, ¿qué importa lo que crea o mi manera de ver las cosas? En realidad re importan porque justamente según cómo las miremos, según cómo las veamos las cosas, va a ser la manera en la que actuemos y en la que vivamos. Puntos de vista no son para ganarle un debate a alguien para tener la razón, porque no la hay, sino que tenemos versiones y algunas de ellas a veces se adecuan mejor a ciertos momentos y hay veces que no sirven para otros momentos y otras situaciones, y eso también hay que saber reconocerlo. Pero bueno, todo esto es muy relativo siempre. A mí siempre me gusta decir que no existe tal cosa como creo que algo es cierto o no creo, sino creo que algo es cierto o creo que algo es incierto. O sea, de cualquier manera estás creyendo. En ambos sentidos es solo creencia porque no se sabe si algo es cierto. Porque no sé, siento que la connotación de yo creo en esto y él no cree en eso es como que yo creo en algo que no existe y esa persona tiene la razón. No, yo creo que algo existe y esa persona cree que algo no existe, y en ambos casos es una creencia. Alguien que está seguro que sabe la verdad, en realidad solamente cree que la sabe. Y esto es así en el ámbito que quieran, ya sea de lo que veníamos hablando recién en cuanto a cómo mirar la vida, como en, no sé, en la creencia en Dios. Si yo creo en Dios, yo creo que Dios existe y alguien al lado mío cree que Dios no existe, pero también está creyéndolo. Otro ejemplo que es re loco y que por ahí permite que se entienda un poco más a lo que quiero llegar es el tema de la hipocondría o la somatización de las enfermedades. Acá busqué en internet qué quiere decir somatización y dice: tendencia a experimentar y comunicar malestar psicológico como síntomas corporales y orgánicos y a buscar ayuda médica para ellos. Más comúnmente expresado es la generación de síntomas físicos de una condición psiquiátrica como la ansiedad. O sea, como uno a través de hacerse la cabeza, en criollo, empieza a tener un montón de dolencias. Y yo creo que esto lo vivimos todos en algún momento. Y es solamente una manera que estamos teniendo nosotros de ver cómo están pasando las cosas. Después tenemos la hipocondría, que es una obsesión con la idea de tener una enfermedad grave no diagnosticada. Los síntomas incluyen miedo intenso y prolongado a sufrir una enfermedad grave y preocupación porque los síntomas menores indiquen algo grave. Quienes padecen este trastorno suelen visitar al médico con frecuencia o cambiar de médico. Acá solemos decirle hipocondríaco a alguien medio en joda, que se hace mucho la cabeza por algo que siente físicamente y se hace tanto la cabeza hasta que se llega a sentir mal y que hasta por ahí de verdad empieza a sentir eso que cree que tiene. Y también hay otra cosa que son los placebos, que son medicamentos que no tienen ninguna fórmula química, o sea que no hacen nada químicamente hablando dentro de los pacientes, pero el paciente lo toma con la idea de que esto que está tomando le va a hacer bien y da resultado. Y es re loco porque esto pasa un montón, he visto un montón de casos y lo único que tiene esa persona es la creencia de que eso le está haciendo bien y en realidad químicamente, o sea, más allá de los cambios que está generando porque está empezando a sentir bien, de forma directa el medicamento no hizo nada. Y bueno, todo esto está muy relacionado con lo que es el poder de la mente, así que no lo voy a desarrollar mucho acá, pero me parece súper interesante. Y bueno, para terminar quiero hablar de un punto de vista de algo que no cambia de persona en persona. O sea, si hay gente que intenta cambiar este punto de vista, creo que a lo máximo que puede aspirar es a intentar cambiar el chip, pero que el clic real se da solo si es que en algún momento eso pasa. Porque otra vez se trata de algo bastante abstracto, pero es tan lógico que de alguna manera también es fácil entenderlo con la mente. Que de alguna manera también es fácil entenderlo si se lo reflexiona en profundidad. Y es lo siguiente: nuestro tamaño con respecto al resto del universo es ínfimo. Ínfimo. A veces estoy caminando por la calle y miro alrededor y me comparo y flasheo. Digo, no puede ser lo chiquitísimo que soy, pero ya lo que tengo al lado, tipo mi casa, es increíblemente enorme. Y es mi casa, es lo más chiquito que debe haber después de mí. O sea, no, pero qué sé yo, toda una calle, todo el largo de la calle, todo un barrio, toda una ciudad. Es tremendo. Como dije antes, los chips que tenemos instalados adentro, con creencias instauradas,
moldean la manera en la que nosotros vivimos. Y se preguntan para qué corcho yo me la paso ahí comparando mi tamaño con el resto de las cosas o del universo. Es porque creo que esta es la base de todo el resto de los puntos de vista que nosotros nos generamos día a día con respecto a la vida. O sea, a partir de ver las cosas como si nosotros fuéramos los protagonistas de una película, del drama de nuestra vida, vivimos completamente identificados con lo que nos pasa, y digo nos entre comillas porque no creo que las cosas nos pasen, sino que son cosas que pasan y que nosotros podemos estar contentos o tristes con esas cosas que pasan, que nos involucran, pero bueno, esto es para otro capítulo. Entonces, al ser tan pero tan ínfimos, en realidad nada tiene que ver la vida con nosotros. O sea, nosotros estamos vivos y es eso lo que nos hace tan importantes como el resto de toda la creación, que es vida. Pero más allá de eso, no tenemos ninguna certeza de nada. Y vivimos como si todo fuera una película, que todo fue creado para nosotros, que todo lo que nos pasa por la cabeza es la verdad. Pensamos que somos protagonistas y no hay nada más equivocado, al menos para mí. Nos creamos un drama y eso nos encanta. Y cuando queremos salir de ese drama, o al menos lo que yo siento a veces, es que se siente muy vacío todo, porque estamos muy acostumbrados a vivir en esa película, en esa idea mental de lo que es la vida para nosotros. La vida me refiero a como sucesos, como si la vida fueran sucesos o cosas que decidimos, etcétera. Hoy, por ejemplo, un profesor dijo, la vida es un conjunto de decisiones, el conjunto de todas esas decisiones es la vida. Para mí nada que ver, la vida se trata de otra cosa, pero bueno, digo, nosotros lo interpretamos como si fuera así, en el momento a momento, en el día a día lo vivimos así, como que la vida son estas cosas que pasan. Entonces, cuando salimos un poco de esa y empezamos a ver un poco tal vez desde un punto de vista más objetivo o más real, todo se siente muy vacío por estar saliendo de esa zona de confort de la cual estamos acostumbrados. Pero después de un ratito de estar así, empieza a dejar de ser vacío y empieza a ser muy, muy lindo. O por ahí, mejor dicho, antes las cosas no estaban tan lindas y cuando uno hace un parate no le gusta porque está saliendo de su zona de confort. Pero después de esa ola es como que uno es re capaz de sentir como la absoluta paz de simplemente estar vivo en el momento actual, y de verdad puede sentir eso y es re loco. O sea, obviamente que no todo es sufrimiento, ni en pedo. Pero los momentos de paz y felicidad que tenemos son efímeros. La otra vez leí algo re loco que dice que prácticamente ninguna persona jamás vivió un día entero como le hubiera gustado vivirlo. Y es así. O sea, ustedes estuvieron 24 horas seguidas de la manera que a ustedes les hubiera gustado estar, o en un estado de felicidad o de tranquilidad en todo momento. Nos alteramos por las cosas más mínimas. Solamente tuvimos momentos de paz y de felicidad y nos encantan y es lo que queremos, o sea, básicamente es lo que todos buscamos, pero solamente lo experimentamos por momentos. Y yo creo que tiene muchísimo que ver con todo este drama. O sea, es muy difícil en todo un drama que nosotros nos creamos para nosotros mismos, nosotras mismas, que ahí esté incluido momentos de felicidad, porque justamente es un drama y en un drama hay todo tipo de oleadas de emociones. Y en eso es en lo que estamos eligiendo vivir a través de nuestro punto de vista y nuestras creencias. Pero todo esto que estoy diciendo no solamente para pensarlo, flashearlo, porque si no es solamente palabrerío puro, y no solamente no se va a entender bien la profundidad de la reflexión, sino que hasta se puede malinterpretar y llevar para lados que no se tienen que llevar, y hasta tal vez genere un poco de depresión, un poco de ansiedad, haciéndonos tener el pensamiento de que nada tiene sentido, etc. O sea, es súper importante que no quede todo en la filosofía y ya está, sino que también esté acompañado de un trabajo mental interno en el cual se experimenten estas cosas y se puedan sentir, para que empiecen a hacerse evidentes para nosotros sin la necesidad de estar analizándolas. De modo que no se va a sentir ese vacío que sí se siente al analizar todas estas cosas, porque solamente queda en un plano mental y es como si empieza a haber una especie de existencialismo muy vacío. O sea, literalmente lo que estoy queriendo decir es, después de escuchar esto, olvídense completamente y pónganse a meditar, porque es a través de eso que uno realmente se puede conectar y entender. O sea, ahora lo único que estamos haciendo es analizar, diseccionar, y si no se sintió nada de esto antes, no tiene en realidad ningún sentido. Mediten por Dios, es lo mejor que van a hacer en su vida. Y bueno, con lo que quiero cerrar, por último, es este maestro del que estoy mencionando todo el tiempo, dice: la gente miserable cree que hay algo mal en la creación. Creen que el creador, sea quien sea, cometió un error. Para explicar este error, o esta casualidad, tienen todo tipo de filosofías. Todas las filosofías, si las pones juntas, no tienen ni un gramo de la belleza de una simple hoja. Pero igual mantienen ocupada a la gente toda una vida. Pensando, no vas a saber ni una minúscula parte de la creación. Cuando una creación tan fenomenal ha sido hecha, es un completo sacrilegio que haya nadie pensando en sus propias explicaciones tontas para las cosas. Y básicamente a lo que quiere llegar es que se llega a muchísima paz, muchísima felicidad, muchísimo contentamiento y tranquilidad cuando descubrimos o nos permitimos entender o tenemos la humildad necesaria para admitir que no sabemos nada. Así que bueno, acá termina esta serie de 2 capítulos
que es el anterior, que se llama No Sabemos Nada, y este. Espero que les haya gustado. Gracias por escuchar. Compártanselo a alguien que crea que le pueda gustar. Obviamente, yo estoy acá pensando también, analizando. No sé nada, básicamente. Así que todo lo que digo, tómenlo, déjenlo, no importa. Están activados los comentarios por si quieren poner lo que sea. Y también déjenme algún tema que les interese que hable en algún momento. Y bueno, pónganle ahí 5 estrellas al podcast. Búsquenme en Instagram, que soy Juan Berkovitz. O en YouTube, que soy Juan Ignacio Berkovitz. Y bueno, eso. Gracias.